Son muchas las personas que en este tiempo se ponen a reflexionar, se ponen a pensar acerca de la vida de Cristo, acerca de la vida de Jesús. Para muchos no se debe celebrar la Semana Santa, para otros sí se debe celebrar la Semana Santa. Pero ¿qué es agradable delante de Dios? ¿Recordar la Semana Santa o no recordar? ¿Se debe recordar que Jesús murió por nosotros en la cruz de Calvario? ¿Qué dice mi hermana? Que sí. ¿Se debe recordar los padecimientos de Cristo? ¿Los sufrimientos de Cristo? Sí. ¿Se debe recordar que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario derramando su sangre? Sí. Es una de las fechas donde el diablo está más enojado que nunca. ¿Por qué? Porque se conmemora a Cristo. Porque se recuerda de los sufrimientos, del padecimiento de Cristo, por causa de nosotros. Cristo vino al mundo en carne, para perdón de nuestros pecados y para salvación de nuestras almas. ¿Alguien puede decir amén? Amén. La Biblia habla de los padecimientos, de los sufrimientos de Cristo. Si hablamos de Cristo, si hablamos de Jesús, hablamos de un hombre que no fue cualquier hombre. Fue un hombre santo en todos los aspectos. Santo. Fue santo en los cielos y también fue santo aquí en la tierra. A su nombre. Al que no pecó. A Él conmemoramos. A Él bendecimos y a Él lo alabamos. Muchas familias, muchos hogares, en este tiempo, en vez de reflexionar y de meditar acerca de que hubo un hombre que los amó, aún sin comprender, sin entender o sin preguntar lo que son en verdad, se entregó por amor, se entregó en la cruz. Un amor sincero y verdadero que Dios nos entregó a través de Jesús. Y la Biblia nos enseña que Jesús viene al mundo a través de una virgen llamada María. Y nos dice la Escritura que, según el libro de Filipenses, nos enseña que Jesús dejó su inmenso trono de gloria ahí en el cielo. Dice la Escritura que Él no se aferró a la gloria, a su nombre. Dios. Él no se aferró al reinado, al poder que tenía en el principio con Dios. ¿Por qué? Porque vio nuestra triste y penosa condición. Vio cómo nosotros nos estábamos perdiendo por causa de nuestro pecado. Él vio que nosotros sin Él estábamos perdidos. Y al estar en su trono de gloria, reinando con el Padre, no se aferró al trono, no se aferró al reino, no se aferró a la corona, a su nombre. Dios. Tuvo que quitarse la corona de gloria y de majestad, la corona de honra, para ponerse una corona de espinas. Tuvo que dejar prácticamente, absolutamente todo allá en el cielo, dejar la presencia del Padre, dejar la alabanza y la adoración de los ángeles, para que sea escupido, para que sea desechado, para que sea avergonzado y humillado a su nombre. Cristo fue despreciado entre los hombres. Isaías 53 nos enseña acerca de los sufrimientos y de los padecimientos de Cristo. Versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres. El profeta Isaías ya había profetizado acerca de los padecimientos de Cristo.
el profeta Isaías 53 nos dice que había sido despreciado, había de ser despreciado el Hijo de Dios y había de ser desechado por los hombres, y que iba a experimentar muchos dolores, varón de dolores, dice la Escritura, que iba a experimentar muchos dolores. Escuche bien, eso padeció Cristo por nosotros. Primero fue desechado, fue despreciado entre los hombres, y eso lo podemos ver en los evangelios de los apóstoles, de los discípulos, escribiendo que Jesucristo fue despreciado, fue aborrecido por los judíos, por los fariseos, por los escribas, por los doctos de la ley de ese tiempo. Despreciado porque se hacía llamar el Hijo de Dios. Despreciado porque predicaba la verdad del reino de los cielos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Por qué? Porque se hacía llamar el Hijo de Dios. Y era algo abominable delante de los hombres. Los judíos, los fariseos, lo tildaban a Cristo de blasfemo. Eres un blasfemo, eres un hereje. ¿Cómo te haces llamar tú hijo del Altísimo? ¿Cómo te haces llamar tú hijo de Dios? Sin embargo, no se dieron cuenta, no escudriñaron, no meditaron lo que Isaías, el profeta Isaías, había declarado cientos de miles de años atrás, acerca de que iba a venir Jesús, el Hijo de Dios, a su nombre. La Biblia nos dice que Él fue despreciado y que fue desechado entre los hombres, y que fue un hombre que experimentó muchos dolores. ¿Qué dolores experimentó Jesús? El de ser latigado por Roma, por los romanos. ¿Qué más? La Biblia dice que le daban de puñetazos, lo golpeaban, le daban de puñetazos, le escupían, entre otras cosas. Experimentó todo tipo de dolor Jesús, todo tipo de dolor por causa de nosotros. De esa manera era necesario que Él padezca, que Él sufriera. De esa manera era necesario que Él se entregara por nosotros. Esa era la forma, esa era la manera que Él tenía que padecer a su nombre. A su nombre. Experimentado en quebranto. Mira lo que nos dice la Escritura, que Él fue experimentado en quebranto. Quiere decir que el peso de la justicia de Dios, el peso de la ira de Dios descendió en Jesús, en el cuerpo humano de Jesús. Acuérdense que Él habitaba en un cuerpo de carne y de hueso, un cuerpo humano, pero no dejaba de ser Dios, a su nombre. Pero sí experimentó los dolores y experimentó todo tipo de quebranto. El Padre lo quebrantó tanto, todo el peso de la ira de Dios cayó sobre Jesús por causa de ti y de mí, por causa de nosotros, porque todos nosotros éramos pecadores, somos pecadores, y Él cargó en nosotros toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Cada látigo que le daban a Jesús en la cruz de Calvario, antes de que llegara a la cruz de Calvario, cada látigo, cada azote, cada puñete, cada palabra que le daban a Jesús, que vociferaban al Hijo de Dios, era un experimento de quebranto para Él, porque Él experimentó ese quebranto. Él sabe lo que es dolor, Él sabe lo que es ser quebrantado, a su nombre. La Biblia dice que Él padeció de tal manera, porque esa era la forma, esa era la manera que Dios quería que Él padeciera, porque el Señor así se lo permitió. El Padre permitió que el Hijo padeciera por todos nosotros. De esa manera nosotros estábamos siendo comprados. Me imagino los látigos de Jesús allí, sacándole ronchas rojas y sangre en su espalda, en sus piernas y aún en sus manos. Las personas que estuvieron en los tiempos de Jesús fueron personas que tuvieron un privilegio tan grande, digo yo. ¿Por qué tuvieron un privilegio? Porque vieron al Hijo de Dios. Algunos creyeron y otros no creyeron, dice la Escritura. Algunos recibían a Jesús y otros lo rechazaban.
Quiere decir que es normal que ahora nosotros nos acepten y nos rechacen el mensaje de la palabra de Dios. Pero no nos rechazan a nosotros. No nos cierran la puerta a nosotros, sino a Jesús. Amén. Amén. Por lo tanto, debemos de entender que de esa manera era que Cristo padeciera por nosotros, para que así podamos nosotros acceder a la gloria del Padre. Isaías declara perfectamente el sufrimiento y el padecimiento de Cristo. Lo declara por el Espíritu Santo. Ya había sido revelado a Isaías. Isaías ya había visto los sufrimientos y los padecimientos de Cristo. Ya había visto todo esto. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de la boca de sus profetas. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y lo que un profeta de Dios habla se cumple. Y aquí se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo la palabra de lo que el Señor había prometido. Desde antes los judíos anhelaban y deseaban su Mesías. Querían que lo sacara de la opresión de Roma. Ellos esperaban un Mesías imponente, que ejerza autoridad y dominio y poder, y que someta a sus enemigos debajo de sus pies. Pero se les olvidó. Diga conmigo, se les olvidó. A los judíos se les olvidó que Cristo iba a venir primero a padecer y a sufrir, y que iba a ser entregado en manos de pecadores, porque esa era la manera de la forma como Dios nos iba a comprar a través de Jesús. Nos iba a reconciliar. Jesús vino a reconciliar todas las cosas. Amén. Amén. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Con el Padre. Desde Adán hasta los patriarcas y los profetas, hasta el cumplimiento de Cristo. Cuando Cristo viene al mundo, allí recién Cristo viene a restituir, viene a reconciliar, viene a restaurar todas las cosas, porque tú y yo no teníamos el cielo tapado, a su nombre. Tú y yo teníamos el cielo cerrado, pero cuando Cristo Jesús muere en la cruz de Calvario, los cielos se abren. Cuando Cristo Jesús es latigado, cuando Cristo Jesús es lacerado, los cielos se empiezan a abrir lentamente. Los cielos se abren. ¿Por qué? Porque Jesús vino para entregar su vida, para reconciliar todas las cosas con Dios. Jesús vino, en otras palabras, hermano, hermana, para abrirnos los cielos. ¿Alguien lo cree? Amén. Jesús vino para abrirnos los cielos, porque los cielos estaban cerrados para nosotros. Dios no escuchaba las oraciones nuestras. Era necesario que viniera un ser santo. Por eso es que el Espíritu Santo, cuando se le revela a María, dice la Escritura que el ángel Gabriel viene y le dice: María, no temas. No temas, porque he sido enviado a ti. He sido enviado para que escuches un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje de parte de Dios era en que ella iba a dar a luz un hijo, y que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, y que el ser que iba a estar dentro de ella iba a ser santo. Iba a ser santo. Entonces también se le revela el ángel Gabriel en sueños a José, y le dice: José, no temas en recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella engendrado es del Espíritu Santo, es a su nombre. Era algo santo que estaba en el cuerpo, en el vientre de María. Entonces, si el apóstol Pablo dice que Jesús no se aferró a la gloria, quiere decir que dejó todo. Dejó la gloria de Dios, dejó la presencia de su Padre. Dice la Escritura que de ser hijo se hizo siervo, se hizo servidor, se hizo esclavo, a su nombre. Y fue menospreciado, dice, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Qué privilegio tan grande de esas personas que nacieron en los tiempos de Jesús. Nacieron en los tiempos de Jesús, porque esas personas vieron una gloria incomparable. Jesús mismo decía que si no creen por los milagros que crean, si no creen por las palabras que crean por los milagros, si no creen por las cosas que yo les enseño y yo les hablo, crean por los milagros. Pero aún así muchas
personas endurecieron su corazón al Señor. Y dice la Escritura que Él en la cruz llevó nuestras enfermedades. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Él en la cruz sufrió todos nuestros dolores. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y nosotros dice que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero dice la Escritura, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Quiere decir que Él fue herido por nuestros pecados. Él fue lastimado por nuestros pecados. Cada castigo, cada azote, cada golpe que le daban al Hijo de Dios era por nuestros pecados. Quiere decir que de la forma violenta como atacaron a Jesús, debieron atacarnos a nosotros. El castigo de nuestra paz, dice, cayó sobre Él. Todo el peso de la ira de Dios cayó sobre Jesús en su cuerpo. Por eso que las personas lo despreciaban, lo avergonzaban, lo humillaban y lo golpeaban violentamente. Violentamente. ¿Por qué? Porque de esa manera era necesario que padeciera para así comprarnos a todos nosotros, para así a nosotros perdonarlo de todos nuestros pecados. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. De esta manera nosotros entendemos que no somos cualquier cosa, que valemos precio de vida. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Que valemos precio de sangre. Tú vales precio de sacrificio, tú vales precio de sufrimiento, tú vales precio, hermana, de violencia, precio de golpe, precio de la que Cristo padeció y sufrió por nosotros. Cristo padeció por nosotros, dice la Escritura, y padeció muerte, padeció humillación, padeció vituperio, rechazo, menosprecio, padeció, hermano, vergüenza. Todo eso padeció Cristo por causa de nosotros. En otras palabras, lo que valemos nosotros es precio de sangre. Precio de sangre es lo que valemos. Nosotros no fuimos comprados ni con oro ni con plata. Era algo muy preciado para ese entonces, la plata, y cuanto más el oro. Pero sin embargo, Jesús vino a dar su vida. Y muchas personas, lastimosamente, en vez de meditar y reflexionar, este tiempo donde muchos países declaran feriado en sus naciones, en sus ciudades, en vez de verlo como un tiempo de meditación, de reflexión, lo ven como un tiempo de salir y disfrutar de esos días largos de feriado. Y allí los veo ustedes viajando de un lugar a otro. Que no digo que esté mal que vayamos a ver a la familia y estemos con la familia, pero también estemos con la familia reunidos, pero reflexionemos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario, porque lo que Cristo hizo por nosotros fue algo demasiado grande. Lo que Cristo hizo por nosotros fue algo demasiado poderoso. Amén. Muchas personas en este tiempo conmemoran a un Cristo crucificado. Y yo en estos días pasé por la Plaza de Armas, salí por la noche con mi familia y fui a cenar y pasaba, y sin embargo me di cuenta que estaban todas las personas ahí en la Plaza de Armas esperando la procesión donde pasean al Cristo crucificado, desesperadas por ir detrás de esa imagen, detrás de ese yeso, de ese muñeco. El Cristo que está crucificado no representa al Cristo que tú y yo servimos. No representa al Cristo de la Biblia. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Porque usted y yo sabemos que Cristo no está en la cruz. Sabemos que Cristo ya no está en la cruz. Es cierto, Él padeció, Él sufrió, a Él lo avergonzaron, a Él lo humillaron, a Él lo golpearon. Es cierto que Él fue latigado en Roma. Es cierto que Él entregó su vida y derramó su sangre por nosotros en la cruz de Calvario. Pero Él no se quedó en la cruz. Él no se quedó en la cruz. Dice la Escritura que crucifican a Cristo, y Cristo en las últimas palabras, estando en la cruz, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al instante expiró. Dejó su alma de su cuerpo, su espíritu de su cuerpo, lo dejó instantáneamente. Después de esto,
lo llevan al sepulcro, sepultan a Cristo, lo ponen frente a una piedra enorme, sellado con los sellos de Roma para que, con una orden directa de que no puedan mover o remover esa piedra que estaba en el sepulcro de Cristo. Y nos dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Qué hallaron removida? La piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Escucha bien, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Quiere decir que el cuerpo no estaba a su nombre. Aconteció que estando ellas perplejas, porque habían ido María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo, y de las demás con ellas, muchas mujeres fueron a ver el cuerpo del Maestro, fueron a ver el cuerpo de Cristo. Pero dice que cuando ellas fueron, dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones. Diga conmigo la palabra, dos varones. Había dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? A su nombre. Miren lo que les dicen estos dos varones. ¿Quiénes son estos dos varones? Pregunto. Con vestiduras resplandecientes. Ángeles. Dos ángeles estaban dentro del sepulcro de Cristo. Ahora usted se pregunta, ¿por qué esos dos ángeles estaban allí? ¿Por qué esos dos ángeles estaban allí, en el sepulcro de Cristo? Para darle un mensaje a ¿quién? A María, a Juana y aún a María, la madre de Jacobo. Dice la Escritura que estos ángeles le declaran lo siguiente: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así hay muchas familias, así hay muchos hogares chinchanos, peruanos, colombianos, venezolanos, uruguayos, muchas familias ecuatorianas que buscan a Dios entre los muertos, que van a una iglesia donde hay un Cristo muerto, donde hay un Dios muerto. Buscan al Señor entre los muertos. ¿Por qué buscar a Dios entre los muertos si Él vive? ¿Por qué buscar al Señor donde hay un crucifijo, una imagen, si Él vive por los siglos de los siglos? Nos dice la Escritura que los ángeles le decían, ¿a quiénes? A las mujeres que habían entrado para ver el cuerpo de Cristo, llevando especies aromáticas para ungir al Maestro. Nos dice la Escritura que los ángeles le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Quiere decir que Cristo no está muerto. Quiere decir que Cristo, el cuerpo de Cristo no fue raptado, no se lo llevaron, sino que Cristo Jesús venció la muerte y resucitó, como lo había dicho la Escritura, como lo había confesado el Señor a través de sus profetas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Quiere decir que Cristo vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Eso es lo que le dijeron los ángeles. Y muchas familias, muchos hogares, me apena decirlo, aún mi propia familia, porque yo vengo de un hogar católico, buscan al Señor entre los muertos. Y ya les estaba comentando, salía a cenar y ese día veo que estaban paseando un muñeco de madera, un yeso. La gente lloraba porque de esa manera conmemoran a Cristo, conmemoran a que Él está herido, golpeado con su cuerpo, con sangre, entre otras cosas, y de esa manera lo conmemoran. Pero ese es un Cristo muerto, ese es un Dios muerto, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios que me dice la Escritura su nombre. Los ángeles mismos le estaban hablando a estas mujeres y le estaban dando un mensaje diciéndole, no busquen a Dios entre los muertos porque no lo van a hallar a su nombre. No busquen al Señor en cosas donde Él no está. Busquen al Señor, pero búsquenlo de todo corazón y lo encontrarán, porque Él está vivo a su nombre. Acordaos de lo que se os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Era necesario entonces el padecimiento y el sufrimiento de Cristo.
Todo esto tenía que cumplirse según las Escrituras. Cristo Jesús no vino por casualidad al mundo. No, Cristo Jesús vino a la tierra, al mundo, porque pensó en nosotros. Porque Él pensó en nosotros. Estando en el trono de gloria y de majestad, estaba ya pensando en nosotros. Aún cuando iba a venir en el vientre de María, cuando el Espíritu Santo, el ángel Gabriel había dado un mensaje a María, ya estaba Jesús pensando en nosotros, a qué cuerpo iba a estar, en qué familia iba a llegar, dónde iba a nacer. Jesús estaba ya pensando en nosotros. Jesús ya sabía que iba a nacer en un pesebre. Jesús ya sabía que Él iba a crecer en gracia y en sabiduría. Jesús ya sabía que muchas personas le creerían. Jesús muchas veces sabía ya que las personas lo iban a negar, que lo iban a rechazar. Aún Cristo sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Jesús ya sabía, conocía todas las cosas. Pero todo esto lo hizo pensando en nosotros, porque pensó en ti, porque pensó en mí. Estando en la cruz, Él todavía seguía pensando en nosotros. Pensaba aún en las personas, en sus enemigos, pensando en los fariseos, en los judíos que les decían: si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, baja ahora mismo de la cruz. Baja de la cruz y muéstranos que eres el Mesías. Estando en la cruz ya estaba pensando en nosotros, y no solamente estaba pensando, sino que también estaba orando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús vino a la tierra no por casualidad, vino para cumplir las promesas del Padre. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alábalo que Él está vivo, alábalo que Él está vivo. Él vino para cumplir las promesas del Padre. Lo que se hablaba de Jesús lo hablaban desde hace muchos años, cientos de miles de años atrás. Jesús vino a la cruz, Jesús padeció, aún estando en la cruz, seguía pensando en nosotros, y aún después de la muerte, dice la Escritura, que descendió a las mismas profundidades del Seol, a las mismas profundidades del infierno. Dice la Escritura, la Biblia nos enseña que Jesús en la cruz triunfó. Pastor, ¿pero quién triunfa en una cruz? Si vemos a dos personas, dos ladrones que estaban siendo crucificados con Cristo, pero estos ladrones merecían el castigo por las cosas que habían hecho. Pero Jesús, ¿qué castigo merecía Jesús? Era un hombre inocente. Se estaba derramando sangre inocente. Alguien diga aleluya. Aleluya. Se estaba entregando una vida pura y santa como la vida de Cristo. Jesús no tuvo la culpa de nada, no fue culpable de nada, y sin embargo fue culpado como un criminal. A su nombre. La muerte más horrenda en esos tiempos era la muerte pública, y Él públicamente fue avergonzado y fue crucificado por causa de nosotros. Ahora usted puede entender ese sacrificio. Ahora usted puede medir la magnitud de amor que tiene Dios para con nosotros, que no escatimó y ni siquiera se aferró a no entregar a su Hijo, sino que lo entregó en manos de pecadores, dice la Escritura. ¿Para qué? Para que pueda Él llevar nuestras culpas, para que Él pueda llevar nuestro pecado, para que Él pueda llevar nuestra vergüenza, para que Él pueda llevar nuestra falta de inmadurez, nuestra falta de madurez, para que Él pueda llevar en la cruz toda nuestra iniquidad y toda nuestra maldad. Todo lo llevó Jesús en la cruz. Nuestra vergüenza, nuestro pasado vergonzoso, todo lo llevó Cristo. Él pagó todo en la cruz de Calvario. Y la Biblia dice que estando en la cruz, dice que triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Sobre quién triunfó Cristo? ¿Sobre quién? Sobre la muerte y sobre el infierno. Sobre los demonios que se burlaban de Jesús. Yo me imagino ahí la muerte esperando a Jesús, esperándolo. Te dices que te llamas Hijo de Dios, dices que te llamas, pero vamos a ver si lo eres realmente. Esperando la misma muerte a Jesús. Pero la Biblia nos dice en el libro de los Salmos que el salmista expresa las siguientes palabras y dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. A su nombre. ¿De quién estaba hablando el salmista David? Estaba hablando de Jesús, porque era imposible que la muerte lo reteniera, era imposible que el infierno lo reteniera. ¿Cómo el infierno, donde hay iniquidad, donde hay pecado, donde hay maldad, puede ver santidad? ¿Cómo es posible que
que un ser santo esté en el infierno. Es imposible. Es imposible que se pueda mezclar el agua con el aceite. No se puede mezclar, ¿verdad? ¿El agua con el aceite se mezcla? No se mezcla para nada. Brinca cuando tú. Asimismo, la luz y la tiniebla no se pueden unir. No hay comunión en ellas. Entonces, ¿cómo en un lugar donde hay iniquidad, donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay muerte, miseria, maldición, puede estar la santidad y la bendición de Dios? ¿Cómo puede ser eso posible? Por eso la Biblia dice que era imposible que la muerte lo retuviera. Era imposible que la muerte y el infierno se gloriaran de Cristo, porque Él mismo había declarado las palabras: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Jesús es el dueño de la vida y también es el dueño de la muerte, porque dice la Escritura que cuando Él vence la cruz, dice que triunfó sobre la muerte, sobre el infierno y sobre las potestades. Los exhibió públicamente, los avergonzó. Avergonzado quedó el diablo, avergonzado quedó el infierno, avergonzado quedaron los demonios, porque Cristo Jesús triunfó en la cruz de Calvario. Cristo Jesús los exhibió públicamente. Cristo Jesús los avergonzó. Cristo Jesús les aplastó la cabeza en la cruz de Calvario. Nosotros vemos el inicio de algo nuevo. En la cruz de Calvario no significa derrota. La cruz no significa derrota. Para muchos quizás la cruz es derrota. Como una oportunidad, confesó un hombre por allí diciendo que la cruz fue una derrota. Una derrota. Pero eso no fue así. Porque en la cruz Jesús venció. Diga conmigo, en la cruz Él venció. Y Él venció para darme vida y vida abundante. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? No está aquí, dijeron los ángeles. Entonces, si no estaba en la cruz, si no estaba en el sepulcro, ¿dónde estaba? En la misma profundidad del infierno. En la misma profundidad del infierno. Por eso que cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, Jesucristo se le presenta a Juan y nos dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 1, miren lo que nos dice la Escritura, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. A su nombre. ¿Qué fue Jesús al infierno a hacer? ¿Para qué descendió a las mismas profundidades del Seol, del infierno, del Hades? Para arrebatarle la muerte, arrebatarle las llaves a la muerte y al mismo infierno, al Hades. Les arrebató. Ahora Jesús no solamente tiene acceso a los cielos ni a la tierra, sino aún debajo de la tierra. A su nombre. Yo me imagino ahí Jesús descendiendo a la misma profundidad del infierno, sorprendiendo a la muerte, sorprendiendo al diablo incluso. Me imagino a Jesús descendiendo, declarando su victoria a su nombre, diciéndole: diablo mentiroso, te equivocaste. Yo vencí en la cruz. Yo vencí en la cruz. En la cruz yo te avergoncé. Tú no me avergonzaste, yo te avergoncé. En la cruz tú no me mataste, yo reviví. A su nombre. Jesús triunfando sobre ellos en la cruz, dice la Escritura. Triunfó. Y exhibió públicamente a las potestades, a los demonios y al mismo diablo. Y le quitó las llaves de la muerte. Por eso ahí Cristo está diciendo: y el que vivo y estuve muerto. Miren lo que dice: estuve vivo, pero estuve muerto, mas he aquí vivo ahora por los siglos de los siglos. Y él mismo dice: amén. A su nombre. Él mismo dice: amén. Todavía dice: amén. ¿Cuánto dice amén? Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso él mismo había declarado estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. Él está diciendo: yo soy la muerte y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. A su nombre.
Por eso es importante, hermano, iglesia, pueblo del Señor, que nosotros sepamos que el Cristo que le servimos es un Cristo resucitado en gloria, en poder y en majestad. El Cristo que le servimos es un Cristo vivo, no un Cristo crucificado, no un Cristo que está en la cruz, no un Cristo que está en un yeso, en una escultura, en una imagen. No. El Cristo que servimos es un Cristo vivo, es un Cristo real, es un Cristo poderoso. A su nombre. No está aquí, dijeron los ángeles. La tumba está vacía. Lo que estaban diciendo en otras palabras los ángeles, la tumba está vacía, hermanas. Vayan y anúncienle a sus hermanos y díganle que Cristo no está aquí. Era necesario que Él padeciera, pero se levantó triunfante de entre los muertos. Y es ahí donde viene la palabra que dice el apóstol Pablo, un misterio. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 55, donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí podemos ver lo que el apóstol Pablo declara un misterio por el Espíritu Santo. ¿Dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Lo que está diciendo Pablo allí, que Cristo había vencido la muerte. Que Cristo había vencido la muerte. ¿Dónde está tu victoria, muerta? Muerte, tú que te enseñoreas de los habitantes de la tierra, de los moradores de la tierra. Ahora, ¿dónde está tu victoria? Sorbida en la muerte, dice la Escritura. Sorbida en la muerte, en victoria, a su nombre. A su nombre. A su nombre. Dale un fuerte aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Diga conmigo: yo sé que mi Redentor vive. Y que Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso para Dios.